su población en la informalidad del 66,1%. Son las 7 de la mañana en Caracol Radio. EPM tiene nuevo gerente, Jorge Andrés Carrillo, ex viceministro de Aguas, que no está libre, como todo lo que últimamente tiene que ver con EPM y con Medellín, que no está libre, digo, de la controversia. Saludamos a esta hora al señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Alcalde, buenos días. Gustavo, un saludo muy especial para ti y para toda la mesa, esperando que todos nos estemos cuidando, porque estamos enfrentando una tercera ola, un pico, pero además todavía no sabemos si estamos enfrentando una nueva variante del virus y todos tenemos realmente que estar muy atentos que no nos vayamos a contagiar. Alcalde, aprovecho entonces para preguntarle cómo está la ocupación de UCIs en este momento en Medellín. Crítica, Gustavo. Ayer abrimos 14 camas adicionales, con eso hemos llegado ya a 1.014 camas. Sin embargo, el sistema de salud tiene un límite. Nosotros nos pusimos una meta, llegar a 1.000, nosotros arrancamos con 300 camas. Decían que no íbamos a llegar a 400, que no íbamos a llegar a 500, llegamos a 600, que no íbamos a llegar a 800, llegamos a 900. Y hoy estamos en 1.020, pero la situación está crítica. Digo que hay que entender que esto es en serio y que todos tenemos que poner de nuestra parte, porque si no, no va a ser posible salir de este pico. Señor alcalde, volvamos al asunto de EPM. Ayer, hora 20, estuvo totalmente dedicada a hablar de la situación de Medellín, a evaluar lo que está pasando y lo que algunos consideran pues son una serie de bandazos en la administración de EPM, en la relación de EPM con el alcalde, en la participación del alcalde en esas decisiones de EPM. Jorge Andrés Carrillo, ¿está inhabilitado para ser gerente de EPM? Bueno, Gustavo, primero que todo, pues muchas gracias por darme la oportunidad de responder estas preguntas. Yo quisiera arrancar, antes de hablar de Jorge Andrés Carrillo, que no está inhabilitado, decir que en el último año, en el primer año de gobierno, de nuestro gobierno, EPM aumentó sus utilidades como grupo 19%. Compramos Afinia, pasamos de una participación del mercado del 25 al 35%, mercado nacional. Empezamos a prepagar deuda, algo que no hacía EPM hacía muchísimo tiempo. Nosotros veníamos aumentando deuda, empezamos a prepagar deuda, pero además redujimos la exposición cambiaria. Hay que recordar que hay hoy un gobernador, Sergio Fajardo, imputado por no haber hecho una cobertura cambiaria de $72 millones. Cuando yo llegué, me encontré una empresa que tenía $1.200 millones de exposición cambiaria, es decir, que no estaba cubierto. Una subida del dólar quebraba la empresa. En el primer trimestre, recién yo recibí la empresa, tuvimos pérdidas de $1 billón precisamente por esa exposición cambiaria. Y hemos ido resolviendo todos estos problemas que hemos tenido. Hoy tenemos al frente de la organización a el Jorge Andrés Carrillo, que viene de ser viceministro de Agua y Saneamiento Básico, experto en servicios públicos domiciliarios, que venía desempeñándose como miembro de la Junta Directiva, un desempeño muy bueno, impecable, pero además con una inteligencia bárbara, siempre ocupado los mejores lugares en todos los grados, estudios que ha hecho. Él tiene una ingeniería en medio ambiente, tiene una ingeniería civil de la Universidad de los Andes, pero también además es magíster, muy preparado, y estamos en buenas manos para que EPM siga ese camino que hemos trazado, que es crecer, y crecer a pesar de todas las dificultades y los retos que tenemos. Alcalde, sostienen sus críticos que no hay gobernabilidad en Medellín y que eso tiene que ver con que no hay acuerdos para que haya participación real, sensata y justa en la repartición de la burocracia, en el mejor sentido de la palabra, digo, en el sentido de que todos tengan participación en el gobierno de Medellín, que usted no oye, que usted no deja que se acerquen, que usted no está en condiciones de hacer ese tipo de alianzas para poder tener esa gobernabilidad de Medellín. ¿Qué les contesta a sus críticos? Gustavo, uno tiene que responder es con resultados. Nosotros nos elegimos independientes, sin partidos, sin jefes políticos y evidentemente sin el GE apoyándonos. Y en este primer año de gobierno bajamos los homicidios 50%. Logramos los recursos para el metro del 80. En 4 meses hacemos licitación del metro del 80, un proyecto que decían que era imposible hacerse. Medellín había renunciado a los grandes proyectos de ciudad. No por la pandemia, antes de la pandemia, en los últimos 3 años nosotros habíamos perdido 65,000 empleos. Lo mismo que nos quitó hoy la pandemia. Es decir, nosotros hoy estamos viendo una pandemia entre una pandemia, pero en medio de eso, Medellín es la ciudad que más ha ampliado el número de camas de cuidados intensivos, la ciudad con menor letalidad, y estamos enfrentando una crisis que nos tiene que unir a todos. Pero no puede ser
ni con solicitudes burocráticas, ni a las malas, ni con la polarización en la que quieren llevar a la ciudad. Sí, alcalde, permítame por favor regresar sobre lo que usted dice del nuevo gerente de EPM, porque la información que tenemos desde Medellín es que sí está inhabilitado. Artículos 79 y 102 de la ley 489. ¿Por qué está inhabilitado? Por ser o fue parte de la junta directiva de la empresa. Usted aquí nos dice que no está inhabilitado. ¿Conocía usted este decreto y esta legislación? Sí, lo estudiamos precisamente antes de hacer el nombramiento. Tenemos un concepto del Consejo de Estado de 2019 que dice muy claro pues que esto aplica es si él fuera a hacer algún contrato con EPM, pero él no va a hacer un contrato, él va a ser empleado público. Es decir, él renuncia a su condición de miembro de junta directiva, ya había pasado en EPM, es decir, no es algo nuevo que ocurre pues por primera vez, y estamos muy tranquilos desde la parte jurídica. Alcalde, ¿qué tanta autonomía e independencia va a tener el nuevo gerente de EPM para precisamente sacar a la política de esa empresa que tanto queremos los colombianos? Fernando, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Aquí habían partidos políticos empresariales que eran los que ponían las juntas y ponían los gerentes. Y ahora a través de procesos de selección, con juntas directivas en los procesos en general de selección, estamos eligiendo gerentes. No les va a gustar ninguno que yo ponga, porque aquí ahí es un todos contra lo que queramos hacer en Medellín, precisamente para que no pase lo que ha pasado. Es que, a ver, ¿qué ha pasado en los últimos 16 años en Medellín? En los últimos 16 años en Medellín, por ejemplo, en la administración del gerente Felipe Gaviria, compramos Orbitel por $80 millones cuando lo debimos haber comprado por $30 millones. Pero no es solo Orbitel, es Tixa, es Hidroituango, es Antofagasta, es una serie, es Bonjic, una represa que valía $50 millones, termina valiendo $300 millones. Así no hay empresa que aguante, no hay empresa que sea capaz de aguantar con malos manejos. Y por eso, ¿qué estamos haciendo? Tomando las decisiones correctas. Yo he estado al frente como presidente de la junta directiva para que eso ocurra así, pero tenemos una junta de lujo y tenemos un personal maravilloso que está haciendo una tarea maravillosa, todo el grupo EPM, que además pues los resultados se ven y ellos están orgullosos de sus resultados porque estamos manejando bien la empresa. Alcalde, desde ayer circula una carta que cada vez recibe más y más firmas de la gente que se suma a ella, una carta en la que le están diciendo a usted que hay una preocupación enorme por el manejo que se está haciendo no solo de EPM, sino de Ruta N, del Parque Explora, del Jardín Botánico, del Buen Comienzo, del Parque Arví, del Pablo Tobón, y la gente está muy preocupada porque dice que usted está contratando con unas alianzas políticas que no son las más transparentes en el departamento. Es todo lo contrario, pero además, Gustavo, la mayoría está con nosotros, la mayoría de ciudadanos, la mayoría de empresarios. Esos argumentos que esbozan ahí son los mismos que utilizaban en el proceso de campaña. En campaña, ellos no han parado la campaña. Al otro día que yo me elegí, ya había un proceso que buscaba nuestra revocatoria. Y pues yo que les he dicho, hombre, me avisan cuando me revocan para dejar el cargo, porque yo voy a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Pero, alcalde, ya son más de o casi 10.000 personas de Medellín que han firmado esta carta. Aparte, como dice Gustavo, ya son 4 gerentes de EPM, de Ruta N también creo que van 3. Es decir, parece que la ciudad se estuviera saliendo de las manos de su administración. No, son 1.500 y nosotros tenemos una con 10.000. Es decir, realmente las mayorías están con nosotros, Mabel, de lejos. En eso sí, no te quepa la menor duda. Pero además, claro que hay que hacer cambios. Cuando alguien no está funcionando bien, uno hace un cambio. Ahora, en el caso particular de PM, realmente lo que fue un encargo, entonces, y me están contando esa gerente como una gerente adicional. No, estaba encargada mientras se hacía el proceso de selección. Luego pasa lo que pasó, todo el país vio cómo le hicieron una persecución bárbara a el gerente Alejandro Calderón. Él toma la decisión, además después de haber explicado y mostrado que todos sus títulos estaban en regla. Dice, oiga, muchas gracias, pero yo y mi familia no nos sentimos seguros y tranquilos en estas condiciones. Y por eso, para no causarle este trauma a mi familia, yo tomo la decisión, dice Alejandro, de retirarme y dar un paso al costado. Eso no lo debería celebrar nadie debería celebrar
que hay una familia que se sintió intimidada y que hay una persona buena que se va por la persecución. Alcalde, qué bueno sería que se sacara a EPM de ese tema político y de campaña, porque son decisiones que finalmente deberían ser técnicas, basadas en los estudios. Todo lo que toca EPM debería manejarse de una manera diferente, y lo vemos a usted, vemos a Fajardo, vemos a Uribe, absolutamente todos los sectores políticos tratando de manosear o de rasguñar algo de esa polémica en EPM, y la verdad todo lo que se le mete política pues termina dañándose. Qué bueno sería que sacaran a EPM del debate preelectoral en el que estamos. Juan, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, incluso les voy a decir a ustedes mismos, ¿hace cuánto me estaban pidiendo una entrevista para este tema? De mí se quejan porque yo no salgo a medios a hablar de esto. ¿Y por qué se quejan? Porque dicen, oye, ¿usted por qué no responde? Porque no quiero meterme en esa discusión del que tanto daño le hace a empresas públicas de Medellín. ¿Qué es lo que realmente están o quiénes están detrás de esto? Quienes no quieren que avancemos en la demanda de Hidroituango, quienes están convencidos de que hay que mantener la línea que había antes, que era perdonar a los contratistas, que las pérdidas las asumieran los ciudadanos en sus servicios públicos y que las ganancias en cambio se las mantuvieran unos cuantos. Nosotros cambiamos esa lógica. Dijimos, no, si alguien la embarra, paga. Ese es el único cambio que hemos hecho en EPM. Si alguien la embarra, paga. Y hay gente que está muy molesta con eso. Ese es el único cambio. Porque es cuando hacemos la demanda que estas personas salen y se convierten como hienas atacando de una forma desbocada. Nosotros hemos estado firmes, parados, no nos vamos a rendir en este propósito. Hemos recibido presiones de todo tipo, pero aquí estamos. Alcalde, le tengo una más. Medellín me cuida. Usted dice que esto es persecución, pero por ejemplo esa plataforma no ha funcionado y lo estamos evidenciando en todo el país porque es para manejo de COVID. Pero además hay graves denuncias sobre el manejo de la información de la plataforma y nos dicen también que es administrada por empresas muy cercanas a usted. ¿Qué responde? Eso es mentiras, Mabel. Todo eso es mentiras. Primero que todo, gracias a Medellín me cuida, Medellín pudo ganar tiempo para precisamente hoy poder decir que tenemos 1.020 camas de cuidados intensivos, que estamos salvando vidas en este momento. Gracias a Medellín me cuida, al Big Data, a la inteligencia artificial, pudimos hacer cercos epidemiológicos que nos dieron tiempo hasta donde pudimos, porque luego ya la economía se abrió tanto que ya no permitía con la tecnología actual poder resolver el problema. Hubiéramos necesitado muchísima más tecnología para poder, en medio de una economía completamente abierta, con viajes, con de todo, poder mantener los mismos cercos epidemiológicos. Pero es gracias a eso que pudimos además entregar 2 millones de ayudas nanosegmentadas, precisas, sin una sola anotación de órganos de control. Todos los procesos que se han hecho sobre el manejo de la información han sido cerrados porque no han encontrado mérito. No hay nadie en Medellín que pueda decir que ha recibido información o ha sido contactado para uno u otro propósito por la información que entregó en Medellín me cuida. Nadie. Si eso fuera así, ya sería un escándalo tremendo. No, esa información además la cuidamos con un celo tremendo. Y esperamos además, porque así quedó consignado en los acuerdos de servicio que se firman cuando la persona se registra, que la información será borrada cuando pase la pandemia. Porque también entendemos el poder de la información. Quisiéramos obviamente utilizarla para 1.000 otras cosas, pero nos comprometimos, pusimos nuestra palabra en ese sentido y así será. Señor alcalde, algunos sostienen que las evidencias de que no hay una administración que sea coherente con los problemas de la ciudad se dieron en los días pasados cuando usted invitaba a toda la gente, a los mayores de 70 años, a que fueran a vacunarse y las EPS decían, pero ¿cómo nos está mandando el alcalde a esta gente sin habernos preguntado? Y lo que hubo fue un desastre terrible en Medellín. ¿Qué pasó ahí? Pues realmente los hospitales tienen la obligación de atender también los pacientes por demanda. No estaban preparados y en eso yo asumo el error. Creí que estaban ya listos y preparados para poder recibir la demanda, pero nosotros estamos recibiendo en toda la red de salud pública de Medellín, en todos los puntos de Metrosalud habilitados para vacunación a todos los mayores de 70 años. Medellín es la ciudad que tiene hoy más vacunados por cada 100.000 habitantes. No hay escándalos de gente que se haya saltado la fila ni nada de esas cosas. Estamos haciendo bien la tarea, Gustavo. Lo que pasa es que
yo les confieso, en medio de tantos ataques es complejo poder comunicar bien a veces. Yo también he cometido errores de comunicación de forma particular, y le pido disculpas para las personas que fueron a vacunarse ese día y no encontraron vacuna. Ya al otro día ya estaba resuelto el problema. Oiga, alcalde, que no se nos escape algo que es bien importante, y es que usted durante la campaña... Bueno, y lo otro. Sí, a ver, alcalde. Gustavo, otra cosa muy importante, es que en la pregunta de Mabel dijo, y que hay unos contratistas muy raros detrás de lo de Medellín Me Cuida. Le voy a contar una cosa sobre Medellín Me Cuida. Lo hicimos in-house. ¿Qué significa in-house? Con nuestro mismo talento. ¿Qué hicimos cuando llegamos a la alcaldía, Gustavo, en Medellín? Cogimos y enamoramos a ingenieros, desarrolladores en analítica, en Big Data, en inteligencia artificial y otras, y los enamoramos y nos los trajimos para la alcaldía. Estamos haciendo un montón de desarrollos. Medellín Me Cuida es uno, in-house, ni un solo peso pagado por fuera. Pero además, no solo eso, tenemos aplicaciones para los huecos, tenemos aplicaciones desarrolladas todas localmente. Y estamos utilizando información para poder detectar, por ejemplo, de forma precisa dónde están los niños con desnutrición crónica y poder llevar los recursos allá. La mayoría de los problemas, Gustavo, en las ciudades no son problemas, o más bien, la mayoría de los problemas, Gustavo, en las ciudades son problemas de información. Si uno tuviera bien la información, resuelve la mayoría de los problemas. Alcalde, mire, lo que le comentaba es lo siguiente. Usted comenzó esta entrevista dándonos unos muy buenos resultados de EPM. En tan pocos meses lo logró. Es que usted en campaña decía que EPM se iba a quebrar y cambió el objeto social, y además con ese intento de cambio del objeto social, terminó generando la salida de la Junta, sacó al gerente que usted mismo llevó. ¿Cómo es posible que una empresa que se estaba quebrando durante su campaña en tan pocos meses dé estos buenos resultados? Gustavo, lo primero es, EPM en el primer trimestre perdió $1 billón, no por la pandemia, por malas decisiones de exposición cambiaria que se habían tomado en la administración anterior, y que de no corregirse, como nosotros llegamos a corregir, pues hubieran quebrado la empresa. Pero además, en los últimos 16 años, casi que por año, había una cuota, era $1 billón perdido en algo. En Hidroituango se les fue la mano, 9.9 billones. Pero Tix, Antofagasta y otras, no hay ninguna empresa que a ese ritmo pueda soportar el tema. ¿Qué hicimos nosotros? Resolver el tema de la exposición cambiaria. A pesar de eso, nos costó 750.000 millones de pesos, ¿no? Pero ya está resuelto y logramos utilidades. Incluso había riesgo de que no lográramos utilidades. Logramos utilidades y transferencias a la ciudad que van a estar por el orden del 1.4 billones de pesos. Compramos Afinia, eso fue una decisión de esta administración, negociado en esta administración. Compramos Afinia, antes Electricaribe, y la pusimos a trabajar y a operar y a funcionar, y solo Afinia nos dio cerca de 400.000 millones de pesos de utilidades. Y así hemos estado. También algo muy importante que hay que hacer a veces no es tanto lo que se hace como lo que no se hace. A veces llegan con proyectos, vamos a hacer tal proyecto en tal, por ejemplo, querían hacer un proyecto en Chile. Yo dije, hombre, Chile en este momento está en la constituyente. No nos podemos arriesgar sin incluir dentro del modelo de expectativas y de TIR en general del proyecto el riesgo que significa lo que está pasando en Chile. Entonces, yo soy ingeniero electrónico, soy especialista en finanzas y tengo una maestría en administración de negocios de Boston University. Creo que soy el único alcalde que realmente, en la historia de Medellín, que realmente se le ha metido día y noche a entender los retos de PM para salvarla. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque PM es muy importante para Medellín. PM pues es el 25 o 30% de los recursos de Medellín. Y no solo eso, en inversión, por ejemplo, nosotros este año vamos a tener cerca de $1 billón de inversión de EPM en la ciudad en temas de acueducto y de alcantarillado, que es fundamental en temas, por ejemplo, de cambio climático. En la ciudad está lloviendo más que nunca y vimos esta semana lo que pasó porque los alcantarillados y en general muchas obras se hicieron pensando en unos niveles de lluvia, y resulta que el cambio climático, pues en Medellín de forma particular, en los periodos de invierno genera más lluvia. Entonces EPM termina siendo, en términos de inversión, termina siendo el presupuesto de Medellín y Bogotá juntos. Es de ese tamaño.
Alcalde, Y por eso es tan importante. Mabel tiene una precisión sobre el asunto in-house que usted mencionó ahora. Mabel, adelante. Sí, que precisamente esas contrataciones que estamos hablando, alcalde, ese es parte del problema, porque sobre eso de los in-house, eso es justo lo grave de las contrataciones, porque los funcionarios que tienen que ver con Medellín Me Cuida son contratados de la alcaldía y tenían una empresa hace años de eso mismo. No, eso también se demostró que era falso. Y Mabel, y ese es el modus operandi de los que nos atacan, decir mentiras y además repetirlas y repetirlas y repetirlas. En ese caso particular son ingenieros. Uno de ellos me lo traje de Irlanda, que es uno de los hubs de innovación más importantes del mundo. Nos lo trajimos, creamos una secretaría que no existía en Medellín, que se llama la Secretaría de Innovación Digital, y desde ahí hacemos los desarrollos. En ninguna empresa se trató de conectar a alguien que trabajaba o cuyos familiares tenían una encuestadora y que estaba en otra secretaría con ese proceso de Medellín Me Cuida, pero también la Procuraduría cerró el proceso al encontrar que no había mérito. Alcalde, ya que hablamos de cosas in-house, mucha gente comenta que el señor Calderón tenía una cercanía familiar con usted y también se habla de la secretaria de Salud, que es una joven que dicen que no tiene mucha experiencia y es cercana al secretario de Gobierno, que es amigo suyo. ¿Hay ese tipo de cercanías en su administración? Pues lo primero es hablar de la secretaria de Salud, Andrea Uribe, que además no es verdad que sea ni novia ni esposa del secretario de Gobierno. Él tiene su novia y ella tiene su novio, es decir, no tiene nada que ver el uno con el otro. Fueron novios en algún momento en su vida, y creo que se quieren mucho, pero no son pareja ni mucho menos. Pero Andrea Uribe, lo que sí hay que decir, nuestra secretaria de Salud ha hecho una tarea que simplemente merece reconocimientos. Decían que no íbamos a llegar a 400 camas, llegamos a 500 UCI. Que no íbamos a llegar a 600, llegamos a 700. Que no íbamos a llegar a 800, llegamos a 900 y tenemos 1020. Ustedes mismos lo saben, durante los últimos 6 meses nos atacaron diciendo que era mentira lo de las 1000 camas de cuidados intensivos. Hoy que esas 1000 camas de cuidados intensivos están salvando vidas, entonces yo tengo que decir que las 1000 camas de cuidados intensivos no eran un discurso, sino una apuesta para salvar vidas. Una apuesta para alinear a todo el sistema de salud en un propósito, que al principio parecía imposible. Eso lo ha hecho Andrea. El proceso de vacunación. Medellín es la ciudad que más vacunados tiene por cada 100.000 habitantes. Eso lo ha hecho Andrea, obviamente con el apoyo de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, del viceministro Moscoso. ¿El señor Calderón tenía alguna cercanía familiar con usted o su familia? A ver, han tratado de decir también algo que es falso, y es que era familiar. No. El papá de él estuvo casado con una tía mía que se murió antes de que yo la conociera y antes de que obviamente él lo conociera. O sea, él nunca conoció a la tía mía, ni yo tampoco. Y pues el señor se casó, tuvo sus hijos y su familia, pero no somos familia. A esta hora quiere preguntarle Juan Carlos Echeverry, que nos acompaña en los micrófonos de Caracol. Doctor Echeverry, adelante. Juan Carlos, gracias, Gustavo. ¿Cómo a todos? Hola, alcalde, buenos días. Es que me causó curiosidad el tema de la exposición cambiaria y que eso le generara pérdidas a Medellín. Pues si la tasa de cambio se devaluó a raíz de la pandemia en los primeros meses del año pasado, eso no es una pérdida para Medellín, es un efecto contable, pero después la tasa de cambio se revaluó de 4.100 a 3.400, hoy en 3.600, eso tampoco es una ganancia. Entonces no entiendo por qué la exposición cambiaria le genera pérdidas a EPM. Digamos eso, y que ese es el principal riesgo de EPM, me parece. Pues todas las empresas tienen deuda en dólares, y cuando la deuda en dólares se afecta por la tasa de cambio, pues ese es un riesgo que se tiene, pero no es que la exposición cambiaria afecte la estabilidad financiera de una empresa. Eso sube y baja y es un efecto contable. Un efecto contable que afortunadamente en este caso particular se revirtió, como dices tú, porque el dólar se devolvió, pero por cada 100 pesos que bajaba el dólar, EPM recuperaba 200.000 millones de pesos por cada 100 pesos. Era una locura. Entonces, esto tenía un impacto gigante. Nosotros hicimos fuerza al final del año porque varias
parte de esa deuda no se había alcanzado a cubrir del todo. Nosotros todo el año estuvimos cubriendo deuda, y lo que sí está claro es, una empresa que sus negocios están en pesos no puede estar tan expuesta en dólares. Pues miremos lo que está pasando en el caso de la gobernación de Antioquia. Tenía un crédito de $70 millones y que le valió una plata, y ahora está enredada porque se le agotó el techo de endeudamiento precisamente por lo mismo. O lo que le pasó con Medellín. Medellín en el metro, en el tranvía de Ayacucho, pues adquirió una deuda en dólares, no la cubrió, nunca la cubrió, y eso nos terminó comiendo el techo de endeudamiento. Alcalde, es que la gente no entiende cómo es posible, yo vuelvo sobre el particular, cómo es posible que usted hablara de una empresa en quiebra. EPM lleva años entregándole el 25% de los ingresos a Medellín. ¿Cómo podía ir tan mal? En 2019 entregó más de 1 millón de pesos. Pero yo hago una precisión. Yo no dije en quiebra, camino a la quiebra. Por eso, pero ¿cómo puede ir camino a la quiebra si lleva años cumpliéndole a Medellín con el 25% de sus ingresos? Porque si una empresa la maneja mal, termina quebrándose. Así le está dando utilidades hoy. Mabel, la escucha el alcalde. Sí, alcalde, incluso sobre eso mismo se mantiene una calificación negativa de riesgo crediticio por esos cambios, digamos, de la gerencia de EPM, de la calificadora Fitch, por inestabilidad de membresía directiva. ¿Usted no cree que eso está afectando directamente el dinero que llega a Medellín, la plata que llega a los antioqueños? Lo primero es que hay que decir que a pesar de que el senador Uribe, expresidente Uribe, estaba apostando y estaba poniendo velitas para que nos bajaran la calificación y poder intervenir la empresa, afortunadamente Fitch nos mantuvo la calificación. Ahora hablemos de calificación. ¿Cuándo le empiezan a bajar la calificación a empresas públicas de Medellín? La primera bajada en la calificación fue con el colapso del túnel de desviación del proyecto de Hidroituango, que eso se pudo haber evitado si se hubieran hecho bien las cosas, si se hubiera puesto el concreto adecuado, la varilla adecuada, si no se hubiera cambiado el diseño, etcétera, que no me va a alargar en eso. Es decir, esa fue la primera baja en la calificación, que fue resultado además de fallas de gobierno corporativo, porque ya se había, el Board of Directors del proyecto había dicho, eso no se debe hacer, y se hizo saltándose el gobierno corporativo. Ahora, la calificación, luego la vuelven a bajar cuando nosotros presentamos la demanda y la Junta renuncia. La Junta renuncia, y renuncia de una manera muy equivocada, con una carta pública diciendo que se había tratado de cambiar el objeto social sin pasar por Junta, lo cual era falso y lo cual se demostró falso. Pero la Junta renuncia porque usted la lleva a que renuncie, porque no la apoya, porque no se entiende con ella. No, la Junta renuncia porque estaban en desacuerdo con que se demandara. Pero además, en la carta pública que le entregan a las calificadoras, porque esa es la carta que los calificadores usan para bajar la carta, hay una mentira. O sea, le mienten al país y le mienten a las calificadoras. Dicen, el alcalde trató de cambiar el objeto sin pasar por Junta. Luego, más o menos 20 días después, nosotros logramos desclasificar esa acta, que era confidencial. Las actas donde se había tratado el tema del objeto social. Y se demuestra que fue EPM y ellos alcalde, mismos. Pero es que usted intentó cambiar el objeto social sin consultar con la Junta. Pues es clarísimo que la Junta se iba a molestar. No, Gustavo. Y ahí sí, ahorita te mando las actas de la Junta. Porque imagínate, Gustavo, para que veas el nivel de mentira que se llegó a decir. Es que se mencionó el tema. Usted me puede mandar, se mencionó, pero no se consultó. No. Más berraco aún. Es EPM el que le pide al alcalde que le haga el cambio de Junta, que ha sido discutido en comité de Junta, en los que yo no hago parte, y en la Junta Directiva, donde además se ajustó la redacción. Pero alcalde, usted entenderá que es muy raro creer uno que 9 miembros de la Junta se pongan de acuerdo para decir mentiras. Y luego tuvieron que hacer una corrección en el comunicado. Pero ya después de eso, ya
quedó en el costo de Fitch y todo eso, la baja de calificación. Alcalde, mucha gente en Medellín dice que su pelea con el empresariado es la misma de Luis Pérez con el empresariado. No, pues yo no sé cuál es la pelea de Luis Pérez con el empresariado. Lo que yo sí les quiero decir es, mire, cuando yo voy a los barrios de Medellín, yo siempre tengo 3 sillitas puestas. Esas 3 sillitas son para esos 3 empresarios, porque es que no es el empresariado, la mayoría de los empresarios están con nosotros y la mayoría de los ciudadanos están con nosotros, las mayorías están con nosotros. Yo siempre dejo 3 sillitas. ¿Y por qué 3 sillitas? Porque resulta que cuando yo arranqué mi gobierno, llegó el GEA y se me sentó en la casa, me pidieron una reunión. Y yo dije, seguramente me van a hablar de educación, me van a hablar de salud, de cómo reducimos la desigualdad. No. Me dijeron, por favor, déjeme a Jorge Londoño de la Cuesta. Vinieron a pedirme empresas públicas de Medellín. Yo no nombré a Jorge Londoño de la Cuesta. Y eso pues les ha dolido mucho y por eso ningún gerente les sirve. Porque el gerente lo tienen que poner es ellos. Ahora, yo siempre que voy a los barrios dejo las 3 sillitas, las mismas. Porque yo creo que a Medellín lo que le conviene, a Medellín lo que le sirve es que nos unamos. Pero en torno a los problemas de la ciudad para resolverlos. A los problemas de desigualdad en popular, a los problemas de mala educación mala que reciben cientos de miles de la ciudad, cientos de miles de niños de la ciudad, de la desnutrición crónica que afecta al 7% de nuestros niños. Esos son los niños que se retiran del colegio, esos son los niños que terminan en los grupos criminales. Que para resolver los problemas de inseguridad, que afortunadamente en nuestro gobierno hemos logrado reducciones ya del 38% en el primer año y este año sobre el anterior del 10%. Mire, alcalde, yo quiero hacerle un planteamiento final porque nos podríamos quedar hablando de programas toda la mañana y tiene que ver con esto. Yo he oído varias veces en la conversación que usted dice que la mayoría de empresarios lo apoyan y la realidad de Medellín parece ser otra, que usted los convocó en un principio y luego los despreció. Pero ya que usted mencionó el asunto de la unidad, yo solo quiero dejarle esta última reflexión. Usted habla de unidad, pero ¿no es usted el alcalde que logró dividir a Medellín? No, yo soy el alcalde que votó una ciudadanía que quiere cambio, un cambio sobre la forma como se venía gobernando la ciudad. Y desde esta posición y desde este mandato ciudadano, yo invito a esos 3 a que se sienten. Porque es que no es que sean muchos, es que son muy poderosos, que es diferente. Y ese es el mensaje que te llega a ti, Gustavo, porque ellos tienen y te mandan cartas y te escriben y te llaman y un montón de cosas, pero son poquitos. La mayoría de los empresarios, la mayoría de los ciudadanos están con nosotros. Señor alcalde, muchísimas gracias por este rato largo que nos hemos extendido, por la importancia de lo que sucede en Medellín, por lo mucho que queremos a la ciudad, por lo importante que es para nosotros y deseamos buen futuro y sobre todo también por esa EPM que está en el corazón de todos los colombianos. Gracias, alcalde, muy amable. Gustavo, yo solo para terminar, vamos bien. Allá te dicen, no, Medellín, mejor dicho, se perdió Medellín va bien, a pesar de toda la crisis que tenemos. Vamos bien. EPM va bien. Es que hay que mirar los resultados. Vamos bien también en los resultados. Entonces, no te dejes llenar de todas esas cosas que te mandan. ¿Listo? Yo recibo todo, alcalde. También sus opiniones y lo que usted me envíe. Muy amable, alcalde. Buenos días. Un abrazo, Gustavo. Cuídese mucho. Hasta luego.